Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. En esta parábola tan sencilla, descubrimos una sutil referencia a la Trinidad Divina, al señalar las distintas funciones de cada una de las personas de la Santísima Trinidad con la comunidad de los discípulos de Cristo. El Padre es el viñador, el que cuida, el que protege, el misericordioso, el amoroso. Jesús es la vid, la que transmite, la savia. Y el Espíritu Santo cuida que los sarmientos, las ramas, no se desprendan de la vid. Como lo afirma San Juan en la segunda lectura, quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, el Espíritu Santo, que Él permanece en nosotros. Jesús mismo, a pregunta de Tomás, había respondido ante todos los discípulos: yo, ahora el que dice que es la vid, había dicho ya: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, al viñador, si no es por mí. Jesús, pues, es el camino porque a través de la savia que nutre a la vid comunica la vida que procede del Padre. Y el camino lo recorren los discípulos, acompañados del Espíritu Santo, que los lleva a la verdad. Con gran claridad, Jesús expresa la necesidad que tenemos todos sus discípulos de estar en plena comunión con Él y mantenernos siempre conscientes que nuestros éxitos y todas las relaciones y los servicios que realicemos practicando sus enseñanzas darán frutos abundantes y muchos beneficios tanto a quienes sirvamos como a nosotros mismos. Preguntémonos entonces: ¿asumo con gratitud la elección de Jesús para participar de su amistad y de su misión en el mundo? También es oportuno preguntarnos si personal y eclesialmente advierto la grandeza del misterio de la Santísima Trinidad y la vocación, el llamado de participar de la vida divina, de la savia de Cristo. En esta experiencia de comunión y unidad con la Santa Trinidad, los discípulos participan de la vida divina que es el amor. Por ello darán fruto en abundancia. Como Jesús, glorificarán al Padre, es decir, harán presente al Padre misericordioso y amoroso en el mundo, que hoy tanto lo necesita. Irán conociendo la voluntad del Padre y aprenderán la importancia de vivir
en la obediencia al Padre, entonces su alegría será plena. Al interior de la comunidad que procura escuchar las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica, se desarrollará, y ese es el signo, se desarrollará una experiencia de amistad intensa, creciente, constante, de gran confianza y solidaridad, que le permitirá al discípulo y a la comunidad cristiana dar la vida generosamente en los contextos adversos y en los ordinarios, sostenidos siempre por la experiencia de ser amados y de amar al estilo de Dios Trinidad. ¿Cuál ha sido mi actitud ante los casos adversos, complejos, misteriosos como este COVID y desafiantes? En la primera lectura escuchamos precisamente una situación adversa bien resuelta por la comunidad de Jerusalén ante la llegada de Pablo, a quien ubicaban como perseguidor de la comunidad, y al tratarse de unirse a los discípulos, todos le tenían miedo. Pensaban que era un espía para luego delatarlos, porque no creían que se hubiera convertido en verdadero discípulo. La primera lectura nos dice claramente la intervención de Bernabé. Dice, entonces Bernabé, ante esta adversidad, presentó a Pablo a los apóstoles y les refirió cómo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces lo aceptaron y vivió con ellos en Jerusalén, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. La comunidad de Jerusalén, al enterarse de esto, condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. Es decir, aquel que pensaban que era un enemigo, le dan toda su confianza y ayuda, salvándolo de ese intento que tenían de matarlo. Así, del miedo al perseguidor convertido, la comunidad pasó a cuidarlo y ayudarlo para librarlo de la amenaza de muerte. Este fue el ambiente que se generó en las comunidades cristianas del primer siglo, y por ello crecieron con gran rapidez, como lo expresa la primera lectura. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Con frecuencia nosotros, al ver el inicio de una conversión, descartamos que sea verdad y comentamos que se trata de apariencia, conveniencia. Es entonces indispensable compartir nuestras dudas e incertidumbres con la comunidad eclesial y poder clarificar con el testimonio de quienes han conocido mejor a la persona su proceso de conversión. ¿Y cuál es la clave para mantenernos en la plena comunión con Jesús y reanimar a los católicos del siglo XXI? Nos responde San Juan en la segunda lectura.
Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Hoy, como les decía al inicio de la Eucaristía, padecemos una grave crisis con las nuevas generaciones para transmitirles la fe en Jesucristo, el Señor de la vida. Sin embargo, lo están necesitando, ya que constatamos una serie de situaciones lamentables, como los frecuentes suicidios en esta etapa de la adolescencia y de la juventud, y la generalización del consumo de drogas y narcóticos. Las palabras de Jesús al final del Evangelio de hoy: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Estas palabras son para nosotros hoy una lluvia refrescante que anima nuestra fe y esperanza, generando la confianza en la asistencia del Espíritu Santo para renovarnos y ser una iglesia capaz de testimoniar la presencia del amor misericordioso de Dios Padre, que no nos abandona y nos escucha para ser sarmientos de una vid que produzca mucho fruto. Pidamos a nuestra Madre, María de Guadalupe, enviada por Dios Padre a nuestra patria, como portadora de su amor, y que lo ha manifestado a lo largo de estos casi 5 siglos de su presencia entre nosotros. En un breve momento de silencio, le pedimos a nuestra Madre que nos siga ayudando a ser sarmientos que permanecen unidos a la vid. Señora y Madre nuestra, María de Guadalupe, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Ayúdanos a expresar nuestra solidaridad de forma creativa para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para acometer los cambios que se necesitan en busca del bien común. Acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Te pedimos también sea muy fecunda la semana vocacional que hoy culminamos y que ponemos en tus manos. Nos encomendamos a ti, que siempre has acompañado nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.
oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María de Guadalupe. Amén.